Jesucristo dijo a los sumos sacerdotes, ancianos del pueblo: un hombre tenía 2 hijos. Llegando el primero le dijo: vete a trabajar a la viña. Y le respondió: no quiero. Pero después se arrepintió y fue. Llegando el segundo le dijo lo mismo. Y éste respondió: voy. Pero nunca fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre Celestial? El primero, le dicen a Jesús. En verdad les digo que los publicanos llegan antes que ustedes al reino de Dios, porque vino Juan por el camino de la justicia y no le creyeron, mientras que los publicanos y las prostitutas creyeron en él, y ustedes, ni viéndolo, se arrepienten después para creer en él. Evangelio según San Mateo, capítulo 21, versos 28 al 32. ¿Quién hace la voluntad de Dios? Notas amables a la palabra de Dios, domingo 1 de octubre, año 2023. Iniciamos este mes de octubre con una santa muy particular de origen francés, una santa que duró hasta el año 24 de su propia existencia. Se destacó por ser una mujer de oración, de austeridad, de sacrificio, de ofrecer todo para la gloria de Dios. Su nombre es bien conocido en la sociedad católica cristiana: Santa Teresita del Niño Jesús, patrona de las misiones y también doctora en la Iglesia Católica. Esta nace en el siglo XIX de la historia de Francia. Sostuvo la fe por un amor desbordante a Dios. Hay una frase que identifica a la Santa Teresita de Lisieux. Algunos dicen Santa Teresita de Lisieux y otros dicen Santa Teresita del Niño Jesús. Hay una frase bien interesante que la santa la repetía: quiero pasar el cielo haciendo el bien en la tierra. Una frase muy sabia, muy bienvenida, muy didáctica. Quiero pasar el cielo haciendo el bien en la tierra. Hay otra frase que la santa, como que esa sí es bíblica, pero la santa la tomó para ella. Dios ha ocultado las cosas a los sabios y las inteligentes y se las revela a los pequeños, a los sencillos y a los humildes. 24 años de existencia de esta santa, patrona de las misiones, doctora en la Iglesia Católica, Santa Teresita del Niño Jesús. ¿Quién hace la voluntad de Dios? Buena pregunta. ¿Qué persona hace la voluntad de Dios? Es una pregunta que puede tener una multiplicidad de respuestas, pero la Biblia nos ofrece en el capítulo 21 del Evangelio según San Mateo, la Biblia nos ofrece como 2 maneras de pensar. La persona que dice no, pero después lo piensa y va y realiza la acción. Y la persona que dice sí, pero nunca llegó. Esos 2 modelos de personas existen en una sociedad. Personas que cantidad de veces le dicen sí a los demás, nunca llegan, nunca aparecen. Y la gente dice en la sociedad: no le diga nada a ese porque siempre dice sí y nunca hace nada. Siempre dice nos vemos y nunca aparece. Siempre dice con mucho gusto yo le hago ese favor y nunca lo hizo. Hoy vamos a aprenderle a la Santa Biblia a hacer la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la pedagogía del Hijo de Dios
para enseñar a hacer la voluntad del Padre Celestial. El mejor ejemplo se llama Jesús de Nazaret. Vamos a tomar un ejemplo bien grande que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el Salvador del mundo. Y con ese ejemplo nos vamos a quedar para decir quién hace la voluntad de Dios. Si leemos la vida de Jesús de Nazaret en la Santa Biblia, encontramos que Jesucristo hizo siempre la voluntad de Dios. Defendió la voluntad de Dios. Se movió en la voluntad de Dios y terminó la vida subiendo a Jerusalén para morir en una cruz, porque esa era la voluntad de Dios. Entonces ahí tenemos un ejemplo bien bueno de una persona que es Dios mismo, que es el Salvador del mundo, y sostiene cómo se hace la voluntad de Dios con la manera de ser, con la manera de hablar, con la manera de actuar, con la manera de decidir, con la forma de entender a los demás. Jesucristo le mostró a la humanidad la imagen perfecta de un Padre amoroso. Mostró quién era Dios su papá haciendo la voluntad de él y lo defendió. Incluso lo defendió ante la Santísima Virgen María, porque la respuesta parece un poco brusca cuando el hijo le dice a la mamá: ¿no sabes que debo estar en las cosas de mi padre? Como defendiendo, esta es la voluntad de que yo tengo que hacerlo. Lo que pasa es que tú no lo entiendes o no lo sabes. Debo hacer la voluntad. También defiende la voluntad cuando le dice a San Pedro: apártate de mí, porque piensas como los hombres y no como Dios. Cuando San Pedro le dice: no vamos a ir a Jerusalén porque no te va a pasar nada. La voluntad de Dios es que suba a Jerusalén para morir en una cruz. Ahí tenemos un ejemplo perfecto para aprender como católicos, como cristianos, a hacer la voluntad de Dios. Pensar si esa es la voluntad de Dios. Imagínense ustedes, una mujer podría pensar si esa es la voluntad de Dios, que yo aborte. ¿Será esa la voluntad de Dios? La voluntad de Dios, una cantidad de países en el mundo que tienen aprobado el aborto, ¿esa será la voluntad de Dios? ¿Que maten a los niños antes de nacer? ¿Será esa la voluntad de Dios? Entonces habría que ver cómo hay cantidad de cositas en la sociedad que uno podía preguntar: ¿será esa la voluntad de Dios? ¿Esa es la voluntad de Dios? No todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino el que haga la voluntad de Dios. Ahí está el capítulo 7, verso 21, Evangelio según San Mateo, bien interesante. La manera de llegar así como al ápice del tema es: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino ni se va a salvar, sino el que haga la voluntad. ¿Quién se va a salvar? El que haga la voluntad de Dios. ¿Quién alcanzará la santidad? El que haga la voluntad de Dios. ¿Quién hará una misión bien buena? El que haga la voluntad de Dios. ¿Quién será un ministro bien bueno? El que haga la voluntad de Dios. Yo no hago nada por iniciativa, sino que busco la voluntad del que me envió. Dice San Juan en el capítulo 5, yo no hago nada por la iniciativa mía, sino que hago la voluntad de Dios. Ya tenemos una primera parte bien buena, un ejemplo: Jesús. Cristo es el mejor ejemplo de quien hace la voluntad de Dios en su manera de hablar, de ser, de actuar, de decidir y de tratar a los demás. Está haciendo la voluntad de Dios. Ahora, la voluntad de Dios es que vivamos de acuerdo a la ley de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Cuando una persona odia tanto a otra persona, sería: ¿cuál es la voluntad de Dios? Perdonarla. Esa es la voluntad de Dios, que vivamos de acuerdo a la ley de Dios, que nos dejemos guiar por el espíritu de la palabra de Dios, que no entremos en conflicto con las demás personas. Esa es la voluntad de Dios, que no tengamos dos respuestas para cada ocasión, primero sí y después no. Esta me gusta bastante, que no haya dos respuestas, que no tengamos dos respuestas. Qué maluco es encontrar personas en la sociedad que dicen sí y después dicen no, dicen sí, después dicen no,
Dicen, no, no es que me devolví, ¿será que sí o será que no? Muy maluco, no se cuenta con esa persona, que no tengamos dos respuestas. El camino más directo es saber si se está haciendo la voluntad de Dios, es la certeza de lo bueno, lo que agrada y lo perfecto. Oigan eso, capítulo 12 de la carta a los romanos. La voluntad de Dios es lo bueno, lo que le agrada y lo perfecto. Ese es el compendio de la vida cristiana, lo bueno, lo que le agrada a Dios y lo que sea perfecto. Entonces existen momentos en que la lógica de nosotros no logra identificar la voluntad de Dios. Ahora, si se piensa la cosa desde el punto de vista de la lógica, el Papa Benedicto XVI, ¿dónde está el secreto para que una persona haga la voluntad de Dios? Y la respuesta que da el Papa es que la persona no intente construir una vida con su propia fuerza, con el poder, con su dominio, con su inteligencia, creyendo que se las sabe todas. Esa no es la voluntad de Dios, dice el Papa. Existen momentos en que la lógica no identifica la voluntad de Dios, como cuando una persona es muy prepotente, muy arrogante, demasiado orgullosa, no respeta a nadie. La pregunta sería, ¿esa es la voluntad de Dios? Eso no tiene lógica, como decimos así, de cotidiano, eso no tiene lógica, no tiene sentido, no tiene razón de ser. El verdadero Dios, hacer la voluntad de Dios, es tratar de querer imitar lo que Dios pregunta para saber si esa es la voluntad de Dios. El pecado original, el mismo pecado original tiene exactamente lo mismo. ¿Hace la voluntad de Dios o no hace la voluntad de Dios? Hoy hemos aprendido, bien interesante, quién hace la voluntad de Dios. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.